Hola crack de la programación. ¿Tienes una APK sea de Google Maps, de YouTube, de ChatGPT, de Amazon, de Hawk, de Twitter, de cualquier plataforma? En este video te voy a mostrar la manera correcta en la cual debes proteger tus APK. Mira mi pantalla por favor. Bueno, básicamente yo he trabajado diferentes proyectos en diferentes entornos, en Laravel, en React, en Python, en Node.js y muchos más, y he llegado a la conclusión desde mi experiencia es que se suele usar un archivo en especial, un archivo específico. Mira, te voy a compartir acá. Vamos a abrir acá un proyecto en Visual Studio Code. Es uno que hice hace poco con React sobre cómo crear un ChatGPT. Acá yo lo tengo. Vamos a abrirlo. Mira acá, por ejemplo, yo acá estoy consumiendo la API de OpenAI, que me permite acceder a sus servicios de inteligencia artificial. Lo que yo hago es acá en mi archivo AJS, por ejemplo, acá configuro mi APK. No es recomendable escribir acá directamente la APK, ¿no? La que te dan, sino lo que yo hago es llamar este archivo .env, el cual lo puedes ver acá al lado izquierdo, está aquí .env, y aquí defino esta variable, y dentro de estas comillas dobles se coloca la APK, ¿no? La colocas la APK, entonces esta variable de aquí la llamamos acá, puedes ver React OpenAI APK, la llamamos aquí, mira como puedes ver. Entonces, según el lenguaje que estés usando es lo que debes hacer. Siempre trata de usar un archivo de entorno de variable .env, que significa .environment variable. Entonces ahí vas a meter tus APK. La idea es que ese archivo de .env, lo vamos a ver acá en el explorador de archivo. La idea es que este archivo .env esté en un nivel superior, digamos en nivel root, en donde nadie puede acceder, ¿no? Y ya cuando entra a la carpeta de desarrollo, acá en CRC, o la carpeta pública, los usuarios no van a poder ver esa APK, ¿no? Por seguridad. Esa es una manera muy segura, de las mejores que he visto, para proteger tus APK, no importa el servicio que uses. Otra tecnología, en este caso es un framework Laravel, suele usar también este archivo. Mira, vamos, acá tengo un proyecto, acá, Laravel Discord, por ejemplo, acá, mira, tiene un archivo .env. Ese archivo también está en un nivel superior. Vamos a abrirlo, este escritorio acá en el editor, vamos a abrirlo para mostrarte la estructura. Bueno, este de acá, mira, acá también está el archivo .env, ¿no? Bueno, acá tiene datos de prueba locales. Acá hay una APK que te genera información de desarrollo netamente, no está público esto, está localmente, pero este archivo .env también lo usa Laravel y está acá en este nivel, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos variables anen, y por ejemplo vamos acá al archivo, bueno, acá en config, en act, y mira, acá llama la variable acname, esta de aquí, que la llama .env, el archivo que se esté acá, ¿no? Env y el nombre de la variable acname, que es el nombre del proyecto, y así llama muchas variables. Acá también ActDebug, por ejemplo, vamos acá, encontramos ActDebug, o sea, todo se configura desde acá, desde un nivel superior. Este archivo .env está en un nivel RUX, nivel muy superior, así que es una manera óptima de proteger tus APK. No solo APK, otros datos como puedes ver acá en Laravel se usan, ¿no? Y así hay muchos lenguajes y tecnologías que suelen usarse. Python también lo soporta.
Go, Node.js, Ruby, muchos entornos, porque es una manera muy segura. Entonces recuerda proteger tus API Key de esta manera. Cada lenguaje y según el proyecto que estés realizando te va a exigir que configures el archivo, que llames el archivo de cierta manera. Así que espero que te haya servido este video. Dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.